Parece que el cansancio 25. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, Génesis del Hijo y del Espíritu 45. Santo, y dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran libración. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Les pido, hermanos, que me lleven en oración. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Te suplicamos que a través de ella, Señor, administre nuestras vidas. Usa a tu Hijo, Señor, en esta noche para traer esta palabra a nuestros corazones. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno. Te suplicamos, Padre eterno, que tú administres a tu pueblo en esta noche a través de esta palabra. Edifícanos, instruyenos, aconséjanos en esta noche, Padre, a través de esta palabra. En el nombre precioso de Jesús, queremos oír lo que tú tengas que decir a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos estar atentos a esta palabra, atesorar esta palabra en nuestros corazones, Padre eterno. En el nombre de Jesús, que sea de grande edificación para cada uno de los presentes. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Vamos a hablar un momento, amados, acerca de los procesos de Dios. Gloria a Jesús. Los procesos de Dios, hermanos, que son tan necesarios para la vida del cristiano. Los procesos, ¿sabe que se usan aún para las cosas materiales? Como por ejemplo, para hacer una soda se mezclan ciertas cosas, ¿verdad? Azúcar y otros químicos por ahí. Sí, amén. Para que al final resulte esa bebida que, aunque sea maligna, pero ¿cómo la tomamos? La disfrutamos, ¿verdad? Especialmente en esos momentos de calor. Sí, qué sabroso se siente. Aleluya. Pero para que entendamos un poco, amados, de que qué es un proceso, yo le buscaba y decía que un proceso es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Aleluya. Es un conjunto. Una persona, amados, para llegar a la presidencia de una nación, tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Un proceso en el cual, dentro de su mismo partido político, tienen que elegirlo. Porque al hacerlo un partido político, amados, se juega todo, como una victoria o una derrota. Así que cuando es escogida una persona para lanzarlo a la candidatura de la presidencia de una nación, esa persona es investigada.
su récord. Se ve que tanto estudio él tiene. Porque no van a poner, amados, de presidente a alguien que no sabe leer. Mucho menos a alguien que no sabe ni escribir. Ahora, cuando esta persona es elegida para lanzarse a la presidencia de una nación, pasa otro proceso, el cual tiene que viajar muchísimo. Esos viajes a veces se hacen aún en medio de fiebres, en medio de desvelos, aguantan hambre, aguantan críticas, porque no toda la gente está a favor de ellos. Mientras que de un lado están muchos apoyándolo, del otro lado de la calle están otros con pancartas, ¿vean? Muchas veces sacándole los trapitos al sol. Pero para llegar a ser presidente se necesita vencer ese proceso. Se necesita pasarlo. Ahora fíjese bien, nosotros como cristianos también pasamos procesos. Procesos, algunos que nos hemos metido nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestras decisiones. Como por ejemplo, David, cuando él decidió censar al pueblo, Dios no se lo había permitido. Dios no le había dicho hazlo, pero él lo hizo y trajo sus consecuencias, ¿verdad? Así de igual manera, amados, cuando Can, si no me equivoco, en el libro de Josué, él decidió, amados, agarrar aquel pedazo de oro y aquel tapete. Él se buscó aquella situación y no solo fue afectado él y su familia, sino que fue afectado. Ahora, hay procesos que vienen de parte de Dios a nuestra vida. Hay procesos que vienen, amados, y son ejecutados por Dios en nosotros. Y la pregunta es, en primer lugar, ¿por qué vienen esos procesos? ¿Por qué vienen, hermanos? ¿Por qué vienen, hermanas, jóvenes, los procesos a nuestra vida? Número uno, porque muchas veces usted y yo caemos en estancamiento espiritual. Sí, Señor. Yo te quiero hablar acerca de situaciones que yo he pasado, hermano. Si en algún momento de esto yo toco puntos en los cuales eres tocado, dale gracias a Dios. Pero yo no sé nada de tu vida. Quien sí la sabe es Dios. ¿Por qué vienen los procesos a nuestra vida? ¿Por qué es necesario que usted y yo seamos llevados al desierto muchas veces, hermano? Ya se imaginará, porque hay estancamiento espiritual. ¿No usted se ha fijado que muchas veces nos mantenemos de lleno en la asistencia a la iglesia? Venimos a los cultos, hermano, no falta ningún servicio. Su servidor está siempre ahí pendiente de la obra, está siempre ahí pendiente de la oración, de la lectura bíblica, orando por los hermanos, orando por las hermanas, por los matrimonios. Pero llega una temporadita que aquello se baja. Santo. Y no queremos. Y empieza a entrar nuestra vida espiritual en un acomodamiento, hermanos, tan terrible que poco a poco, si antes veníamos martes, miércoles, viernes y domingo, ya no venimos el martes. Santo. Aleluya. Pasan 15 días, ya no venimos el miércoles. Y empiezan a surgir excusas, hermano. No, porque los jóvenes no buscan de Dios, porque cuando los jóvenes cantan, cuando los niños trabajan, yo no siento la presencia de Dios.
¿quién está mal? ¿Los niños? ¿Los jóvenes? ¿O nosotros? Poderoso Dios, aleluya. Nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. No, es que, hermano, viera que ya cuando predican los miércoles es para los niños. Santo. Yo no recibo nada. ¿Y sabe quién es el que está ahí obrando? Sin que usted lo vea, sin que usted lo sepa. Satanás. Bendito Cristo, aleluya. Porque nuestra vida es como una mina, el cual el que busca oro está escarbando, 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 hasta llegar a encontrarlo y sacarlo de ahí. Gloria a Dios. Por eso vienen los procesos a nuestra vida. Porque si antes veníamos los martes, ya no venimos. Los miércoles, menos. Hermano, los viernes, tampoco, hermano, viera que es que no me queda el uniforme. Aleluya. Aleluya. Viera que se me ven las llantitas, hermano. Ya me da vergüenza cuando me paro enfrente. Es que el uniforme, ese color que cogieron, no me gusta. Ay, poderoso Dios. No me gusta. Es que mira que yo la corbata no la aguanto, hermano. Y si viera a su servidor como la aguanta también. Si lo hago por obediencia, hermano. No crea que yo soy muy dado a esto. Y el enemigo empieza a minar. Empieza a minar. Y sin darnos cuenta, hermanos, ya nos tiene agarrado de la mano y nos dice: papayito, sígame, venga por acá. Y nosotros como niños tiernos, ahí vamos, ¿vean? Sí. Hasta llega a tal punto, hermano, que ya ni los domingos venimos. Santo. Gloria a Dios. Y venimos cada 15 días. Señor Jesús. Ayuda. Y empieza el enemigo. Y venimos a los meses. Habla, Señor. Pasa el tiempo. A los 45 días, pastor. Dios eterno. Le bendiga, pastor. Ayúdala por mí, pastor. Santo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un estancamiento espiritual. Sí, ¿Y Señor. usted sabe qué pasa con un agua estancada? ¿Huele bien o huele mal? Apesta. Apesta. Sí, apesta. Y se vuelve el criadero de zancudos, criadero de gusanos. Ya ni los sapos quieren vivir allí, pues. Porque está mala esa agua. Sí, hasta se muere el sapo en la calle y se muere. Hay estancamiento espiritual. Amén. Gloria a Oh Dios. Dios, aleluya. Y Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo sabe. Mira, por eso decía el profeta Jeremías: qué perverso es este corazón, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Quién lo conocerá? Decía. Aleluya. ¿Y quién saltaba por ahí? Yo, dice Jehová. Yo que escudriño el corazón del hombre. Él conoce cómo estamos nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Y aunque también delante de los hermanos es evidente, ¿verdad?, que algo no anda bien en esa vida, imagínense delante de Dios, que es omnisciente. Usted sabe que es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe. Sí, amén. Él sabe cómo vino usted esta noche aquí. Él sabe si usted vino triste, vino emproblemado, si usted vino quizás enfermo, hermano, como sea que usted vino, Dios lo sabe. Y esta noche Dios lo va a administrar. Ya lo está administrando con su palabra. Ya lo ha hecho con la alabanza. Porque Dios vive. El Dios que usted y yo esta noche nos hemos reunido no es un Dios muerto, hermano. Mucha gente estos días andaba afligida por ahí. Ay, que es miércoles de ceniza, yo quiero hacerme la cruz. Ay, Dios mío. Sí. La clienta. Se marca en la frente. Ajá. Pero que es su corazón Sí, amén. Ajá, aleluya. está podrido, lleno de idolatría, lleno de cosas malas. La mente está llena de pensamientos, hermano, que lo único que hacen es destrucción. Poderoso Dios, aleluya. Ahora fíjese bien, ¿por qué vienen los procesos a nuestra vida? Porque hay estancamiento espiritual. Entonces viene Dios y nos lleva al desierto.
y caemos en un proceso. Ahora, fíjese bien, hay procesos que vienen no solo por estancamiento espiritual, sino que vienen, amados, como literal B, para moldear nuestro carácter. Nuestra vida necesita ser moldeada. Sí, amén. Nuestra vida muchas veces necesita acordarse que usted y yo dependemos de Dios. Aleluya. Y no dependemos de nuestra fuerza. Te adoramos, Jesús. Mucha gente al venir a este país se olvidan de Dios. Y no lo digo porque yo se lo estoy diciendo directamente a alguien. No, no, no. Generalmente. Aleluya. Porque a mí me pasó. Cuando uno llega a este país, hermano, este mundo, este país le ofrece tantas cosas a uno. Y viene a veces el enemigo y nos dice, se mete en nuestra mente. Acuérdate, dejaste a tu mamá ya. Acuérdate, tenés una gran deuda que necesitas saldar. Santo. Acuérdate que necesitas ayudar a tu tía, a tu tío. Y empieza a haber en nuestra vida el deseo de ya no tener un trabajo, sino dos trabajos. Dios poderoso. Y Dios y nuestra vida espiritual empieza a quedarse a un lado. ¿Por qué? Porque ya el enemigo se metió. Nos metió en nuestra mente de que necesitamos trabajar. Claro, los haraganes no les agrada, ni Dios los quiere. Santo. Porque eso hay que ser entendido, ¿ah? Amén. La verdad. Él lo dice en Proverbios, mira al hormigo perezoso. Sí, que no teniendo ni capitán, ella se prepara, hermano. En el verano ella jala hojitas, jala pedacitos de pan, lo que sea, ¿verdad? Y si no puede con aquello, llama a los compadres y la comadre y ahí van. Sí. Entre todos. Se prepara. Te adoramos, Al Jesús. llegar a este país, hermano, mucha gente se olvida. Y de alguna manera, ¿sabe? Dios lo bendice. Viene Dios y lo bendice. Le voy a dar para que tal vez al salir de esta deuda, este muchacho regresa. ¿Y qué, hermano? Si entre más se embarra de lodo, más y más quiere embarrarse. Santo. Aleluya. Y viene y empieza a hacerse de posesiones aquí, de carros nuevos, hermano. Viene a hacerse de grandes cadenotas ahí. Viene a hacerse de ropa bien cara. Y empieza su carácter, hermanos, a volverse un carácter soberbio. Y hasta este tiempo Dios lo está dejando. Porque Dios en cierto punto nos da libre albedrío, ¿verdad? Como usted este día, usted escogió venir o no venir a la iglesia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios. ¿Sí? Porque sus favores han sido grandes. Y entonces Dios lo deja. Un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Bueno, dice Dios, voy a trabajar ahora. Y allí es cuando empiezan las lágrimas. Cuando esperamos a que Dios actúe en vez de nosotros ser los que actuemos. Y empieza a moldear Dios el carácter. Aquel hombre soberbio, aquel hombre altanero, aquel hombre que dice, yo estoy aquí bien parado por mi fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Viene Dios y lo empieza a trabajar. Como el alfarero, ¿verdad? Porque ¿qué somos nosotros, hermano? ¿Oro? Polvo. Somos polvo y nada más. Dije tanto, ¿verdad? Aleluya. Y de ese poco de polvo vino el Señor y Dios. empezó a hacer ahí como su poder y nos hizo a nosotros, ¿verdad? Hermosísimos que nos hizo, qué barbaridad. Amén. Gracias a Dios.
Y a veces se nos sube tanto el humo a nuestra mente que, ay, qué guapo, qué guapa. Ay, nadie como quisiera besarte, yo solo arrancarme los labios. Y empieza papá a moverse en nuestra vida, hermano. Empieza a moldear a aquel hombre altanero, aquella mujer, hermano, que se lo cree todo aquí en este mundo. Y pasa lo que le pasó a quién, a Nabucodonosor. Amén. Glorioso Dios, aleluya. Daniel capítulo 4 versículo 13. Mire, dice así: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Y quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aleluya. ¿Para quién era la sentencia? Nabucodonosor. Fíjese Dios cómo es de hermoso. Dios advierte. Dios le advirtió a Nabucodonosor, le dio un sueño, porque Dios conoce cómo estamos, y le da un sueño. Y él mandó a llamar a todos los brujos y ninguno le dio la interpretación. Entonces vino el hombre de Dios, Daniel, llamado Belsasar en aquel tiempo, y le dio lo que Dios había decretado. Y dice que por un año Nabucodonosor se mantuvo humilde. Pero al pasar el año, ¿qué pasó, hermanos? Versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y miren, aún estaba, dice, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Santo, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios moldea nuestro carácter. Por algún tiempo Dios nos deja que escojamos, que tal vez reaccionemos. Pero va a llegar el momento, hermanos, que Dios va a actuar. Y caemos en procesos, usted y yo. Nabucodonosor se le olvidó. Es duro. Grande Dios, aleluya. Grande Dios, Glorioso Dios. Es duro, hermanos. Por eso decía el escritor a los hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. aleluya. Porque cuando Dios actúa, hermanos, el hombre o la mujer, por más valientes que sean, lloran delante de la presencia de Dios. A mi padre le profetizaban, ¿sabía usted? Porque él
Era un músico como usted no tiene idea, hermanos. Cantante. Y se alejó de Dios, no solo una vez. Al cabo de un tiempo, alguien le profetizó y le dijo: Dios dice así: árbol que no da buen fruto es cortado. Santo, aleluya. Que si él hizo caso o no hizo caso, no sé, hermanos. Pero yo lo perdí a alguien a 11 años, te digo. Dios habla Amén. a tiempo para que usted y yo reaccionemos, para que usted y yo digamos: sí, Señor, te estoy fallando, me he alejado Amén, de ti, aleluya. me he alejado de los servicios, me he alejado de la oración, me he alejado de la lectura de tu palabra. Grande Dios. No esperemos, hermanos, que Dios se levante. Ahora fíjese bien, ¿por qué vienen los procesos a nuestra vida? Porque a veces Dios nos quiere mostrar algo también. Amén. A veces no es simplemente porque hemos pecado ni porque hemos fallado delante de Dios. No, es porque Dios nos quiere mostrar algo que a veces no entendemos. Como por ejemplo Jonás. Jonás lo manda Dios a Nínive. ¿Y para dónde salió él? Para Tarsis, ¿verdad? Y pues todos sabemos el proceso que llevó Jonás allí. Se lo trae un pez, no se lo comió, pasa allí dentro del pez 3 días. Pero ¿qué es lo que Dios le quería mostrar a Jonás, hermanos? Porque Nínive era una nación gentil. Y recordemos que Jonás era judío, era un israelita. Y los ninivitas, se dice que en aquel tiempo, amados, habían sido capital del imperio, si no mal recuerdo, asirio. Y cuando ellos estuvieron allí, ellos maltrataron mucho a los israelitas. Santo, aleluya. Y esa excusa se valía Jonás para no ir a predicar a Nínive. Pero mire Dios, por eso dice su palabra, que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Dios le quería mostrar a Jonás, hermano, que su misericordia no es simplemente solo para Israel, sino que se extiende por todo el mundo. Aleluya. Porque para Dios no hay diferencia, hermanos, chino, moreno, hispano, blanco, rosado, como sea. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Porque Dios no ve nuestro color de piel. Dios lo que ve es la necesidad que el ser humano tiene de Dios en su vida. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios mira. Y Dios le quería mostrar a Jonás que no solo Israel puede obedecer, sino que también los gentiles. Y por eso estamos usted y yo esta noche. Porque somos obedientes a Dios, siendo gentiles, ¿verdad? Su misericordia ha llegado hacia nosotros. Dios le quería mostrar a Jonás que Dios es amor. Por eso lo dice San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice el apóstol Pablo, sea griego o judío, Aleluya. sea gentil o israelita. ¿Por qué vienen los procesos? Mire a Juan, el discípulo amado. Viene el Señor, amados, y por causa de la palabra fue a parar a la isla de Patmos. ¿Y qué es lo que Dios le regaló allí a Juan? El Apocalipsis. Miren, Santo. por eso cuando usted y yo entramos en un proceso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para saberlo enfrentar. Porque cuando estamos en un proceso, hagan de cuenta que usted y yo somos como Jesucristo cuando fue llevado al desierto. ¿Qué hay en un desierto, hermanos? Nada. Nada. El desierto
allí lo que se hace es zarandear la vida de uno. Así como uno zarandea la arena, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. En nuestro país, amado, para que usted vea esas paredes tan hermosas, lisitas, así, hermano, la arena tiene que zarandearse a veces hasta 2 o 3 veces. Aleluya. Para sacar lo más fino. Así es nuestra vida espiritual. Muchas veces tiene que ser zarandeada en las manos de Dios para que de allí todo aquello que nos está perjudicando sea arrancado de nuestro ser. Y al final quede lo más fino de nuestra vida, la mejor alabanza para nuestro Dios. Es necesario que entendamos los procesos. ¿Por qué vienen los procesos a nuestra vida? Número 1, porque caemos en estancamiento espiritual. Número 2, porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Y número 3, porque Dios, amado, nos quiere mostrar algo muchas veces. No necesariamente es porque le hemos fallado, hermanos, sino que Dios nos quiere llevar a otro nivel de vida espiritual. Poderoso Dios, aleluya. Porque las vidas estancadas no producen nada delante de Dios. Imagínense allá en El Salvador hay un palo que se le llama palo de mamoncillo. ¿Sí lo conocen, van? Los mamones. Y con este palo existe un misterio. Que si siembra uno, hermanos, no da. Y lo que la gente le dice, es macho. Es un árbol macho. ¿Qué es lo que hace la gente? Le siembra otro. Y ahí, el siguiente año, olvídese, hermano. No se alcanza ni a comer los mamoncillos. Nosotros, hermanos, necesitamos pasar por procesos. Ahora la pregunta es, hermano Emilio, ¿cuánto va a durar mi proceso? Aleluya. ¿Cuánto va a durar? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? ¿Cuánto le duró a Nabucodonosor? 7 tiempos, 7 años. Hasta que él dice que reconoció. Sí, amén. Sí, amén. Poderoso Dios. Grande Dios. Aleluya. Pero qué necesidad hay de esperar eso. De reconocer que usted y yo dependemos de Dios. Y a Dios, aleluya. ¿Por qué no mejor despertar nuestra alma? Que sienta la necesidad de estar en la presencia de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Que si oro 5 minutos antes de dormir, hermano, extenderlo a 15. Señor. Que si en la mañana, hermano, sabe que a veces oro en el carro nomás. Y le digo, Señor, encomiendo mi vida este día. Guárdame. Y esa es la oración. ¿Por qué no mejor poner la alarma 10 minutos antes, 15, 20 minutos antes? Y levantarnos un momento y derramar nuestra vida, hermano, en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque sabe que cuando todo está en silencio es cuando usted y yo disfrutamos más de la presencia del Señor. Ahí en silencio. Medita uno, hermanos. A veces ni la voz queremos levantar, ¿verdad? Porque ahí está la pareja o están los niños. Y los niños son como gatitos, ¿verdad? Que medio ruidito. Ahí están. Y papi, ¿qué estás haciendo? Mami, ¿qué estás haciendo? Y ahí está. Pero ahí está, uno está prácticamente gimiendo Aleluya. en el silencio. Todo callado. Es cuando se disfruta la presencia de Poderoso Dios. Dios. Bendito Cristo. Es cuando somos ministrados. Adoramos a Jesús. Aleluya. El proceso de José, ¿sabe cuánto duró? Según los estudiadores, 22 años. Santo. 22 El años. poder de Jesús. Gloria a Dios. ¿Y había pecado José? No había pecado. Es más, hasta aún en medio del proceso, se guardó para Dios. Aleluya. Grande Dios. Se mantuvo para Dios. Porque sabes que cuando uno está en proceso, hermano, lo que menos siente es la presencia de Dios.
Te adoramos, Jesús. Aleluya. Y no es que Dios no esté allí, Ajá. sino que está la voz del enemigo. Mira, aquel Dios que tú adorabas allá en Lirio de los Valles, ya te dejó. Aquella hermanita que te saludaba bien bonito, ya ni te habla. Santo. Ay, Aquel hermanito que te daba la mano, hermano, mira, ya ni bola te dice. Dios eterno. Porque es la voz del enemigo. Porque cuando se está en proceso, hermano, no hay un vaso de agua. Cuando se está en proceso, todas las personas se alejan de ti. Y los que llegan son los que llamamos amistades que teníamos en el mundo. ¿Y para qué llegan, hermano? Ah, qué bueno, mira, esa sí es mi amiga, esa sí es mi amigo, porque hoy que estoy pasando esta situación, hoy sí se acercó a mí. ¿Y para qué llegó? Para recordarte que los hermanos de la iglesia ya no van ni a orar por ti. Santo. Pero esa sí es mi amiga, hermano, porque miren, ya no, los hermanos de la iglesia ya ni llegan. Ajá. Aleluya. Gloria a Dios. Son los procesos de Dios que nos llevan muchas veces a la soledad. ¿Y para qué, hermano? Porque el proceso es en mi vida, no es en la vida de hermano Fernando ni de hermano William. Es una situación que Dios está tratando conmigo. Y así como el águila, hermano, se dice que sube hasta lo más alto y empieza a quitarse aquello que daña su vista, que no lo deja ver. Así es necesario que muchas veces nuestra vida, nuestro proceso, sea quitado todo aquello, amados, que nos está perjudicando nuestra vida espiritual. Poder en Jesús, aleluya. Quitarse esas plumas, sacudirse esas plumas que ya no nos sirven para volar. Esas uñas, amado, que nos sirven para rascar y meternos en la presencia de Dios. Hay que tirar esa pudrición y que salgan uñas nuevas. Aleluya. Gracias. Porque el proceso es conmigo directamente, no es con mi hermano Maldonado. Él no tiene nada que ver. Si el que está tratando es conmigo directamente, Dios. Aleluya. ¿Por qué involucrar a los hermanos? Si ellos oran por mí, gracias a Dios. Amén. Pero es Dios quien está tratando con mi vida. ¿Por qué involucrar a terceras personas, hermano? Si el proceso es uno. Aleluya. Porque así es. Cuando Dios nos mete el proceso, pareciera que todos quedamos como enjaulados, ¿verdad? Que llega la gente nomás y a veces a burlarse de nosotros. ¿Ah? Que así es. Los procesos son necesarios para nuestra vida. Y mucha gente, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Mucha gente se desespera, no espera en Dios, no le tienen paciencia al Señor. Grande No Dios. esperan a que Dios obre, hermanos. Miren lo que dice Génesis 16, versículo 1 al 4. Miren, dice así: Sarai, mujer de Abraham, dice, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia, escuche bien, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Aleluya. La desesperación en medio de los procesos no trae nada bueno a nuestra vida, iglesia. Amén. Nos hace cometer muchos errores, tomar malas decisiones. Sarai se desesperó porque
En ningún momento dice la palabra que Abraham era el desesperado. Sarai se desesperó. No supo esperar en Dios. Y viene y dijo: tengo a Agar, yo ya soy vieja, Dios me hizo estéril, le voy a decir a este hombre que se acueste con ella. Y aquel ni lento ni perezoso dijo: ay, de aquí soy, dijo Abraham. ¿Y qué pasó? Obtuvieron la bendición, ¿verdad? Pero esa bendición no venía de parte de Dios. Aleluya. Hay bendiciones que no vienen de Dios, iglesia. Bendito Dios. Hay bendiciones que lo único que traen a nuestra vida, tristeza. Porque ¿qué pasó con Sarai? Ahora era peor el dolor. Porque ahora Abraham era padre y ella no era la madre de aquel hijo. Dice que aquella mujer lo miraba con desprecio. Hay trabajos que no son de bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos alejan de Dios. Hay cosas que adquirimos, hermanos. Por ejemplo, un carro, digámoslo así. Un carro bueno, último modelo. La gente se envanece, hermano, y a ver lo que hace, le mete la pata, va en las calles. Y cuando menos se viene a fijar, trae un chorro de policías detrás. ¿Fue de bendición el carro? No, porque lo volvió loco. Como dice el dicho, ¿verdad? El que nunca ha tenido llega a tener, hasta loco se puede volver. Dios santo. Mejor que Dios nos tenga ahí con lo necesario, ¿verdad? Como decía el rey David. No me des mucho, Señor, porque a lo mejor me puedo olvidar de ti. Aleluya. Mejor manténme con lo necesario. Así es, aleluya. Porque mi corazón y mi mente se vuelven locos. Y lejos de agarrarme bendición, me va a traer juicio a mi vida. Santo. La desesperación es peligrosa. Ahora, para concluir, hermanos, Poderoso. ¿son necesarios los procesos en nuestra vida? Amén, Claro que aleluya. sí. Porque lo que Dios quiere es que estemos siempre dependiendo de Él, dependiendo de su presencia, en todo momento, hermanos. Si le hemos fallado, pidámosle perdón a Dios y acerquémonos a Él, reaccionemos a tiempo. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué beneficios traen a mi vida los procesos? Vamos a poder testificar de la grandeza del Señor. Vamos a poder decirle al enfermo: Cristo sana. ¿Por qué? Porque Él me sanó a mí. Dios no te va a dejar solo ni sola. Porque cuando yo estaba más necesitado, un día se llegó alguien y me dijo: ten este plato de comida. Gloria a Dios, aleluya. Uno puede testificar. Sí, amén. Otro es que ya no seremos iguales. Nuestra vida espiritual, hermanos, cambia por completo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Por eso son necesarios los procesos. Así que, amados, esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Espero que nos haya bendecido. Nuestra hermana que va a hacer desfile, queda con cada uno. Gracias a Dios por ese hermoso mensaje que hemos escuchado en este momento. Así invito a las damas, vamos a hacer paso. Sí, amén. Vamos a leer el texto que se nos encomendó, que está en Mateo 15:5. Dice así: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Proverbios 31:30 dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Vamos a entonar nuestra alabanza. Ahora vivo trabajando en esta vida. pasar y adorar a Dios con nuestro desfile. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Teníamos un texto ahí en Hebreos 11:5. Gloria a Dios. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y tenemos nuestro texto, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Vamos a entonar la alabanza oficial.